Téngame, da un amén. Gloria a Jesús. Dice la escritura: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, ¿qué dice? Los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron. ¿Y qué aconteció? Y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y esta fue la clave, lo que hizo fuerte a David. ¿Y qué dice? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de qué? Sacrificio de qué? De júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa tarde. Hoy quiero hablar bajo el tema la valentía de un guerrero. ¿Cuántos guerreros hay acá hoy en casa? ¿Cuántos guerreros hay hoy acá en casa? La valentía de un guerrero. Ciertamente el reino de Dios, la Biblia, Jesús lo relata en el libro de Mateos, que sufre violencia. ¿Qué sufre el reino de los cielos? Y la Biblia expresa que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Si ciertamente Jesús pone el reino de los cielos como algo violento, como algo de fuerza, de autoridad, como algo que siempre intenta tomar dominio o posesión de algo. Pero para que el reino de Dios pueda llevarse a cabo en la tierra, para que el reino de Dios pueda conquistar lo que necesita conquistar en la tierra, necesita de guerreros. Diga conmigo: yo soy un guerrero. Ahora, el reino necesita guerreros porque ciertamente consiste en un poderío. Por eso usted mira las naciones o las potencias que siempre cuenta quién tiene más militares activos, o siempre cuenta quién tiene más armamento nuclear o poderoso. Y esta nación, cuando se convierte en una nación que tiene el mejor ejército, o que tiene las mayores armas nucleares, o el mayor armamento bajo tierra, bajo o sobre cielo, o en cualquier posición que pongamos, esta nación es respetada. Y es respetada ¿por qué factor? Porque la nación puede defenderse, pero también puede atacar. Entonces el reino de los cielos es un reino, consiste en un reino que habita allá arriba. Pero ese reino, mire eso, tiene un objetivo. Y el objetivo es conquistar a los hijos en la tierra. Es conquistar el corazón de la humanidad. Es conquistar el corazón de aquellos que necesitan venir a los pies del Padre. Pero para eso el Señor necesita un ejército, guerreros, gente determinada a pelear una batalla, pero determinada a ser valientes. Porque ciertamente muchos entran a ciertas guerras, pero a media guerra, mire esto, el problema es que corren de la guerra, que se espantan de la guerra. Porque cuando la guerra arrecia, el problema es que allí cuenta las habilidades del guerrero. Cuando una guerra se arrecia, cuenta mucho la habilidad y la valentía del guerrero. Pastor, ¿cómo es eso? La historia relata que David dice que levantó un ejército, y el ejército de David peleó contra los filisteos hasta que llegase la noche, la tarde. Pero dice la Biblia que cuando el ejército de David estaba peleando, uno solo de ellos llegaba a matar 1000 filisteos.
Uno solo de ellos mataba 800 filisteos, 700 filisteos. Pero dice que al darse cuenta David con su ejército, se dio cuenta de que la espada estaba tan afianzada a sus manos, que cuando ellos se dieron cuenta, sus manos se había pegado a su espada. Fue tan fuerte la batalla y fue tan recia la batalla, que la Biblia dice que los soldados se dieron cuenta que las manos estaban incrustadas en su espada, en su arma. Y cuando ellos se dieron cuenta que su mano estaba incrustada en su espada, dieron cuenta de que de la valentía que había en ellos, no se habían dado cuenta que sacaron fuerza de donde ya no tenían. Que era tanta la fuerza, el vigor, que era tanto la valentía de ese pueblo, que cuando ellos se dieron cuenta y vieron los filisteos en el piso, dijeron: pero uno pudimos matar a 1000. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando Dios busca a un guerrero valiente y esforzado, tú no te puedes fijar en lo que tienes delante de ti o lo que viene persiguiéndote detrás. Porque si de algo estás seguro, es que la Biblia dice que caerán 1000 y 10.000, mas a ti no llegarán. ¿Estamos aquí hoy? Entonces, cuando entendemos que el Señor es nuestra fortaleza, es cuando comenzamos a tener un corazón, diga conmigo, valiente en cada una de nuestras guerras. En un pasaje de la Biblia vemos que Moisés se enfrentó con con mucho coraje a Faraón de Egipto, y le ordenó que liberara al pueblo de Dios. También Josué fue valiente cuando invadió Canaán, y el joven David enfrentó y derrotó al gigante palestino Goliat. Sin embargo, lo más importante que dice la Biblia sobre ser valiente es la base de nuestro valor. La promesa de la presencia, fortaleza y constancia de Dios a quienes depositan su confianza en Él. El fundamento de la educación, por ejemplo, cuando Moisés nombró a Josué como sucesor para dirigir a los israelitas, le dijo: sé fuerte y valiente. Toca a tu vecino y dile: sé fuerte y valiente. Ya que tú quieres ver al pueblo que el Señor juró dar a sus antepasados, este nivel de valentía se debe a que Dios camina delante de nosotros y nunca nos abandonará. Esta frase suele ser muy usada en ciertos pasajes donde alientan a las personas a no tener miedo ni rendirse. Incluso Jesús a sí mismo animó a sus discípulos con palabras como, escuche bien esto: les aseguro que estaré siempre con vosotros. O sea, que hay algo poderoso que la Biblia relata o expresa acerca de la valentía. Y ciertamente, si usted es un guerrero o guerrera de Dios, no tiene que faltarle la valentía. Por eso Deuteronomio capítulo 31 verso 7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Diga conmigo: el Señor va delante de mí. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Porque, mire eso, porque es importante o es necesario que un hombre y una mujer saque la valentía del guerrero que hay dentro. Porque es importante y necesario. Porque todos, absolutamente todos, podemos hacer grandes proezas en el Señor cuando sabemos conectarnos al vientre del Señor correcto. Todo, por muy débil, por muy callado, por muy pasado difícil o oscuro que hayas tenido, siempre tenemos una valentía dentro de nosotros que es dada por el Señor. ¿Y qué es lo que acontece? Lo primero que le expresa Moisés a Josué fue que Moisés le dijo a Josué: tú tienes que aprender a confiar en tu Señor. Lo primero que le expresa es que tú tienes que aprender a confiar en tu Señor. Porque cuando tú aprendes a confiar en tu Señor, ahora es cuando tú vienes y dices: yo sé que tengo una valentía en mi corazón, y yo sé que este camino puede ser largo, puede ser difícil, muchas veces puede ser oscuro, puede ser peligroso, pero de algo estoy seguro: que el guerrero que está dentro de mí se levanta para pelear la batalla y para pelear la guerra que venga en el camino. Si hay algo que el Padre sabe hacer, es sacar el guerrero que está dentro de ti, y eso es lo que provoca el Padre. Diga conmigo: hay un guerrero dentro de mí.
Pero hoy quiero hablar de 5 cualidades de un guerrero valiente en el Señor. Y la primera cualidad que expresa un valiente guerrero del Señor es que sabe depender del Señor. Diga conmigo, sabe depender del Señor. ¿Por qué sabe depender del Señor? Porque un valiente, un guerrero que no sepa depender del Señor, mire eso, su guerra es probable que la pierda. ¿Por qué es probable que la pierda? Porque realmente su confianza no fue puesta en el que entrega las guerras en la mano. La Biblia dice que el guerrero se prepara para la batalla, los caballos son preparados, pero Jehová es el que da la victoria. La Biblia dice que el guerrero se prepara para la batalla, pero quien realmente da la victoria es el Señor. O sea que en cada guerra que yo libro, mire eso, yo puedo ser el hombre más débil de la tierra, puedo ser el hombre que tenga el menos conocimiento en la tierra, pero si yo aprendo a confiar en el Señor, todas las guerras que vengan en contra de mi vida, yo estoy seguro y sé que yo confío en el que se levanta cuando yo necesito que se levanta. Yo sé que tarde o temprano, cuando yo aprendo a depender de Dios, yo sé que yo no dependo de mí mismo, no dependo de mis habilidades. Dice la Biblia que el fuerte no confía en su fuerza, que el sabio no confía en su sabiduría, que el rico no confía en su riqueza. Si no va bien, dice la Biblia, que confiemos en el Jehová de los ejércitos, que es el que entrega la guerra a sus hijos. Por eso Proverbios 3:5, un verso muy conocido, dice: fíjate de Jehová. Fíjate de Jehová de todo, que dice, tu corazón. Porque es importante confiar en el Señor de todo corazón en este caminar. Porque cuando tú confías en el Señor de todo tu corazón, mire eso, ahora es cuando tú sabes de que hay cosas que no las vas a entender cómo las ganaste, pero sabes que las ganaste en el Señor. Hay cosas que tú entiendes que no las hiciste tú, que alguien pasó por sobre encima de ti y te entregó la victoria. Por eso es que David estaba preocupado y David decía: bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer para pelear con este ejército? Y David estaba atemorizado en su corazón. Y de repente David buscó al Señor. Diga conmigo, confiaba en el Señor. Se fue al Señor y le dijo: Señor, ¿y ahora qué hago? Tú sabes que es imposible que nosotros podamos pelear. Y David se encontraba medio atemorizado. Y el Señor le habla a David y le dice: David, no te preocupes, tú solo marcha hacia adelante, porque yo pelearé por vosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Dice la Biblia que David marchó. Él no le preguntó a Dios: Señor, ¿cómo vas a hacerle? ¿Qué vas a hacer? Dice que David tomó su ejército y marchó hacia adelante. Y mientras David marchaba, dice que sus enemigos se metían las espadas solos, se pelearon entre ellos. Dios trajo confusión a sus enemigos. Y David lo único que fue a encontrar fue el botín. Yo no sé si usted está aquí. Pero lo que pasa es que cuando tú confías en el Señor, dice la Biblia que ya tus guerras no son tuyas, ahora pasan a ser de Él. Y cuando tú marchas o caminas hacia adelante, tú lo que vas a encontrar es lo que el Señor te dejó. ¿Por qué? Por confiar en Él y por confiar en su palabra. Ahora dice la Biblia: y no te apoyes, ¿dónde? En tu propia prudencia. ¿Cuál es el problema de los sabios? El problema de los sabios es que confían mucho en su saber. Y en el Señor no existe sabio. En el Señor existe gente que dependa de Él. Por eso la Biblia dice que Él turbó el conocimiento de los sabios y lo dio a los niños. ¿Por qué Él turbó el conocimiento de los sabios? Porque el sabio tiende a depender de lo que conoce y lo que sabe. Pero el que depende del Señor sabe que hay cosas que no las entiende y que no están ni siquiera alineadas a lo que Él piensa. Pero como entiende de que Él confía en el Señor, todo lo que sale de la boca de Dios es para bendecir su vida. Ahora mire esto, ¿qué es lo que dice? Reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué hará? Enderezará todas tus veredas. Hay veredas que se enderezan, que tú no tienes que hacer nada más que confiar en el Señor. Hay cosas que se enderezan en tu vida cuando tú aprendes a confiar y a depender del Señor. Cuando tú aprendes a entregarle a Él cada una de esas batallas, de esa guerra, cada una de esas luchas, cada uno de cualquier circunstancia en la cual tú puedes encontrarte en la vida. Cuando aprendes a depender de Dios, tú aprendes a ver a Dios obrando en las cosas que tú nunca pensaste que saldrías adelante, en las cosas que tú nunca pensaste que podrías salir vencedor. Hay situaciones en la vida que tú piensas que nunca vas a poder soltarte de ellas,
Pero cuando tú aprendes a depender del Señor y aprendes a decirle a Dios: Señor, ahora me siento para que tú pelees, ahora confío para que tú luches por mí, ahora es cuando tú ves al verdadero guerrero que está dentro de ti. Y sabes que es lo más importante de eso, que tal vez Dios no va a vencer con un viento, sino va a vencer con tus mismas manos lo que tú no podías vencer en la carne y lo que no podías vencer en el corazón. Por eso es que hay un guerrero que se levanta y hay una guerrera que se levanta. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón es de valiente, tú aprendes a no tenerle miedo a nada ni nadie que pueda venir encima del propósito, porque sabes depender de quien te entregó a ti el propósito en las manos. Diga conmigo: soy un valiente. Segunda cosa o segunda cualidad de un guerrero valiente en el Señor es: no se intimida por fuerte que sea la guerra. Y aquí hay un problema muy natural en muchos creyentes, y es que muchos creyentes, cuando la guerra se pone fuerte, muchos creyentes lo primero que hacen es retroceder. Hay creyentes que cuando están perdiendo una guerra, lo que hacen es retroceder y tiran el arma al piso. Hay creyentes que cuando se encuentran en situaciones donde su vida entra en una confusión, o tal vez fuiste vencido por algún pecado o por alguna malicia, fuiste vencido por algo, muchos creyentes lo primero que hacen es echar la espada al piso, salir corriendo. Y te das cuenta que cada vez que Israel salía corriendo, los enemigos lo perseguían y lo mataban. ¿Sabe por qué? Porque la primera identificación de un enemigo, saber que ya te derrotó, es que tú saliste corriendo. ¿Sabes cuál es la primera identificación de Satanás? Que ya es tiempo de destruirte. Es cuando tú botas la espada al piso y sales corriendo. Pero cuando Satanás sabe que te está golpeando, que te ha golpeado, que te tiene en el piso, pero tú sigues teniendo la espada en la mano, y Satanás sabe de que tú sigues estando creyendo, ¿sabes qué pasa? Él sabe que Dios se va a levantar a tu favor. Porque aunque tú no entiendas lo que pase, porque aunque tú estés mal en el Señor, porque aunque tú estés, alguien que está aquí hoy en el piso tirado, pero Satanás sabe que tú no saliste corriendo, que tienes un corazón de valiente, que sabes esperar en el Señor, que sabes esperar en la fuerza del Padre. Alguien tiene que decir: yo soy un valiente. No se intimida en la guerra. Y mire 1 Samuel 17:24. Dice: y todos los valientes de Israel. ¿Quiénes? Todos los valientes de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Qué hacían los valientes? Huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. ¿Qué hacía? Se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciese a este filisteo y quitare el oprobio? Diga conmigo: oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios? ¿Del Dios qué? Viviente. La Biblia dice que este filisteo estaba atemorizando a los valientes de Israel. Todos los valientes del pueblo estaban atemorizados. Pero lo próximo que hacía el filisteo, mientras los israelitas estaban atemorizados, el filisteo caminaba hacia adelante. Y dice que cuando miraba que Israel retrocedía, el filisteo daba otros pasos hacia adelante. ¿Sabe por qué daba otros pasos? Porque él se había dado cuenta que el corazón de los valientes ahora estaba huyendo. Estaba huyendo de la batalla, estaba huyendo de la guerra. Y cuando tú aprendes a soltar aquellas guerras o batallas que tú estás librando, cuando tú aprendes a huir del propósito, o cuando aprendes a huir del proceso de Dios, tú estás diciéndole a Satanás: te doy permiso para que tú me alcances y me destruyas. Pero cuando tú sabes que tal vez tú tienes temor, tienes miedo, sabes que estás mal, sabes que no estás haciendo las cosas correctas, pero no entiendes por qué.
¿Cuántos han vivido eso en algún momento de su vida? Mire, todos en algún momento de la vida hemos llegado a vivir que no entendemos cómo Dios fue tan bueno para que no nos matase de todo lo que cometimos e hicimos. Pero a pesar de eso, usted estaba en la casa de Dios, estaba refugiándose en la sombra del Omnipotente. A pesar de todo eso, usted estaba confiando en el Señor. Y Satanás, aunque quisiera dar un paso hacia el frente, no podía, porque usted estaba todavía en la cobertura del que lo cubre todo y lo guarda todo. Porque en la sombra del Omnipotente usted estaba. O sea, a pesar de que no entendía nada, usted permanecía como el pollito en la gallina. Estaba cubriéndose sobre las alas. Y Satanás, aunque quisiera adelantarse para acabar con su vida, él no podía hacerlo, porque estaba rodeado usted de la gloria y de la presencia del Señor. Pero cuando usted tira la espada y usted sale corriendo y huye del propósito, Satanás corre tras de ti, te alcanza y te destruye. Pero mientras tú permaneces allí, aunque cierres tus ojos y digas: ¿de dónde vendrá mi socorro? Aunque tú no lo entiendas, pero sabes que el Señor se va a levantar. Mire eso. Ahora, por eso este hombre, cada vez que los valientes tenían miedo y retrocedían, el paladino también caminaba hacia ellos. Y no solo caminaba, sino, mire esto, lo más terrible es que el gigante también provocaba. ¿Sabe usted qué es provocar un valiente? Usted sabe qué es provocar un hombre vigoroso. Usted sabe qué es provocar un hombre de guerra. Cuando usted provoca un hombre de guerra, ese hombre de guerra lo va a matar. Ese hombre de guerra, él lo va a hacer pedazo. Y él estaba provocando a los hombres más valientes de Israel. Estaba provocando. Y ninguno tenía el coraje para defender su nación, para defender el nombre de su Dios. Pero la Biblia expresa que dice que en medio de todo eso, dice que David, siendo un joven de aproximadamente 17 años, ¿alguien está aquí hoy? De aproximadamente 17 años, estaba dándole de comer a sus hermanos. Y él escuchaba que del otro lado de la guerra había una voz que estaba amenazando, que antes no se escuchaba. David sabía que amenazar a un hombre de guerra era como echarse la muerte encima. Y ahora David dice que caminaba. Y dice que caminaba y escuchó decir al gigante: ¿dónde están los valientes de los escuadrones de Israel? Muchas veces Satanás nos habla y nos grita así: ¿dónde está aquella valiente? ¿Dónde está aquel valiente? ¿Dónde está aquel que se levanta? ¿Dónde está aquel que dice que es fuerte? Y Satanás te amenaza, te amedrenta. Pero dice que David caminaba y dice que escuchó que aquel paladino decía: ¿dónde están los escuadrones? ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Dónde está el SWAT de Israel? ¿Dónde están aquellos que se meten donde quieren? Y dice que ellos retrocedían. Pero David dijo: venga para acá. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Está diciendo que va a matar a un pueblo que fue escogido por Dios. No, Señor, dijo, ¿dónde está ese hombre? Porque yo voy a vengar lo que está hablando en contra del Dios de este pueblo. Ay, ¿qué es lo que está diciendo el Padre? Es que hay uno que tiene que levantarse para callarle la boca al diablo y a los yo no sé si hay alguien para cerrarle la boca a los infiernos, para callarle la boca al diablo y decirle al diablo: ¿dónde está ese diablo que se está metiendo con mi casa, que se está metiendo con mi vida, que se está metiendo con los hijos? ¿Dónde está ese diablo que se está metiendo contra el pueblo de Dios? Porque hoy yo voy a entregar y exhibir a ese diablo delante. Diga conmigo: los escuadrones de Dios. Ahora nótese, David dándose cuenta que era tiempo de callarle la boca al que por tiempos, 40 días, llevaba dándole al pueblo, diciéndole: ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los que oraban? ¿Dónde están aquellos que levantaban la cabeza? ¿Dónde estaban aquellos que cuando yo amenazaba a este pueblo se levantaban? Pero ellos estaban amedrentados. ¿Por qué? Porque estaban intimidados por la voz del que les hablaba. Porque estaban intimidados por la voz que les hablaba. La Biblia relata, que dice la Biblia, que la lengua es un miembro pequeño, pero que prende un gran bosque. Porque es un miembro pequeño, pero es como una llama pequeña que enciende un gran bosque. Porque muchas veces Satanás
te va a atacar por las palabras. Satanás te va a amedrentar por lo que te dice. Satanás te va a amedrentar con tu pasado. Satanás te va a amedrentar no solo con tu pasado, muchas veces con tu presente. Porque lo que tú no entiendas, Él se lo va a saber explicar a usted de su forma. Lo que tú no comprendas, Él va a saber explicárselo a su manera. Pero se encontraba Israel atemorizado, intimidado por las palabras de este paladino. Y ahora acontece algo poderoso. David no se intimidó ante la voz de un gigante. Mucho menos se intimidó cuando vio un gigante que era tan grande. David no se intimidó de eso. Tampoco se intimidó, y escuche bien esto, cuando escuchó la alabanza de los filisteos para su Dios, porque estaban venciendo a un pueblo, que vencer ese pueblo era lo más hermoso y valioso para esas naciones. O sea que Satanás, cuando él vence a un hijo de Dios, él sabe que hace fiesta porque venció algo valioso que le pertenece al Padre. Los filisteos estaban haciendo fiesta. Ellos gritaban, ellos hacían de todo. Ellos sonaban sus espadas, sonaban sus escudos. Los filisteos estaban pero contentos que ya tenían Israel en sus manos. Diga conmigo, pero llegó un valiente. Una nación completa, una nación entera estaba en el rincón de la esquina, pero un valiente que se levantó le volvió el aliento a toda una nación. Y no solo el aliento, sino que le devolvió también el poderío, la fuerza. Otra vez le devolvió ser potencia entre las naciones, porque la Biblia dice que el trato era: si tú me vences, nosotros te servimos, y si nosotros te vencemos, ustedes nos sirven a nosotros. Yo vine a hablar a la iglesia esta tarde que hoy vamos a vencer para que el mismo diablo sea el que sirva. Alguien está aquí hoy. No venimos a ser títeres de las tinieblas, ni venimos a escondernos de Satanás. Venimos a volarle la cabeza para decirle que somos los escuadrones. Diga conmigo, no nos intimidamos. Ahora David estaba entendiendo que David conocía que a un guerrero valiente que está conectado a la presencia de Dios se desconecta de la tierra. Cuando tú te conectas a la presencia de Dios, tú te desconectas a la tierra y entiendes más el lenguaje celestial que terrenal. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso. Cuando tú entiendes que estás conectado al cielo, el lenguaje que te expresan a ti es ese lenguaje celestial. Ahora tú empiezas a conectarte al Padre. Satanás te está amenazando y tú empiezas a hablar lengua. Satanás te está amenazando y tú empiezas a revestirte el Espíritu de Dios. Y tal vez el que está a tu lado te dice: no te miras cómo estás, que no miras para dónde vas, que no miras cómo te está aconteciendo. Pero tú sigues conectado al cielo. Tú sigues diciendo: no, tranquilo, yo no entiendo lo que está pasando aquí, pero sí estoy entendiendo lo que el cielo me está dictando y lo que la boca de Dios me está hablando. Entonces mira, cuando tú te conectas al cielo, tú te desconectas de la tierra. Y el propósito de David era estar conectado arriba para estar desconectado abajo. Por eso cuando el paladino hablaba, David lo que no entendía era tener temor. Lo que no entendía era tener miedo, sino que David lo que hoy estaba entendiendo era que cómo era posible que este filisteo incircunciso podía amenazar a los escuadrones que Dios había puesto delante de ellos. David dijo: yo no vengo de la tierra, yo vengo del cielo. Y en el cielo nunca se ha perdido ni se perderá una sola guerra ni una sola batalla. David dijo: de donde yo vengo, yo ya vine de celebrar lo que aquí va a acontecer. Yo no sé si usted está aquí, pero de donde yo vengo, yo vine ya a celebrar lo que el Padre va a lanzar sobre esta tierra, lo que Dios va a hacer con su pueblo. Porque los que venimos de arriba sabemos que nosotros celebramos lo que ya Dios dijo que iba a hacer que Dios iba a hacer en la tierra. Pero tercera cosa, o tercera cualidad de un guerrero valiente en el Señor, es que no escucha lo negativo porque tiene un objetivo al cual se le fue enviado. Diga conmigo: no escucha lo negativo porque tiene un objetivo lo cual fue enviado. Cuando tú entiendes que tienes un objetivo de Dios, cuando tú entiendes que tienes un objetivo, un destino de Dios, tú aprendes a no escuchar, aunque cuando tú estés viendo que lo que te están diciendo están bien. ¿Cómo así, pastor?
Hay cosas que Satanás te las va a decir en una realidad, pero él no entiende lo sobrenatural. Satanás te va a decir: es que tú te vas a morir de esa enfermedad. Y tú sabes que si la tienes, él no está mintiendo, que la tienes, pero sí que vas a morir. Porque ahora tú lo que haces, mira eso, es que no te aferras a la negatividad que él te da, sino que te aferras a lo sobrenatural de donde Dios te envió. Por eso el problema de mucha gente es que hay muchas personas que ellos aprenden a escuchar 1.000.000 de voces, pero nunca escuchan la voz del Espíritu. Aprenden a escuchar las cosas negativas. Vuelvo y repito que son cosas que muchas veces estás cruzando, pasando, viviendo. Y a causa de escuchar las voces negativas, por la condición que te encuentras, tú mismo le entregas el arma a Satanás para que te destruya. Pastor, ¿cómo es eso? Números 13, 27. Libro de Números, capítulo 13, verso 27, dice: y les contaron diciendo, mire eso, nosotros llegamos ¿a dónde? A la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y fluye ¿qué? Y miel, es el fruto de ella. Dios nunca le va a prometer algo de lo cual usted no lo va a disfrutar. Por eso es que dije hace una semana atrás, nosotros fuimos diseñados por Dios para alcanzar cosas. Dios nunca va a llevarlo a un lugar para que usted se golpee. Dios lo va a llevar para que lo disfrute. ¿Qué es lo que tenía el Señor? Leche y miel. Y traían los racimos de las uvas, traían el producto de la miel, traían el producto de la leche y decían: es una tierra buena. Pero mire lo que acontece en el 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es como fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí los hijos de Amalek. ¿Sabe quiénes eran ellos? Los gigantes. Y ahora se encontraban no solo con los gigantes, sino una ciudad que estaba sitiada completamente, rodeada por grandes escuadrones, rodeada por grandes ejércitos. Amalek habita en Negueb y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. ¿Cómo dijo? A este hombre no le preocupó ni los amalecitas, no le preocupó ni la ciudad fortificada. A este hombre no le preocupó todo el manual que le sacaron de los enemigos que estaban en la tierra, toda la tierra llena de enemigos. Y dijo: entonces Caleb hizo callar. ¿Qué hizo callar? ¿Sabe por qué es muy importante que usted cierre la boca de aquellos que lo llevan a la negatividad siempre? Porque si usted escucha esa negatividad, usted va a terminar hablándola o creyéndola. Por eso Caleb se levanta y dice: cállese, dijo al pueblo. Mire eso. ¿Y qué es lo que dijo? Delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ¿qué? ¿Y qué dice después? Mire eso. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más que más fuerte que nosotros. Usted sabe qué es lo que estaba diciendo este pueblo. En realidad este pueblo estaba desconectado de Dios. Porque cuando tú comparas la fuerza de tu adversario y tu fuerza más débil que la de ellos, tú estás diciendo que tú te mueves en lo natural. Pero cuando tú entiendes que tú con tu fuerza natural no puedes, pero sobre ti cayó la fuerza sobrenatural del Padre, tú entiendes que no hay cosa imposible para el que cree. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga ¿qué? A sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. ¿Con qué tú te estás enfrentando? ¿Quién está delante de ti? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú estás viendo delante de ti? Pero cuando tú empiezas a escuchar lo negativo,
de que las cosas que están aconteciendo, tú vas a entregar tu guerra a cualquier enemigo. Yo le pregunto, ¿será que los que estaban hablando en mal de la tierra, será que estaban mintiendo? En realidad no estaban en totalidad mintiendo, porque si habían gigantes, si estaba sitiada, si había gente fuerte, gente vigorosa, si la ciudad estaba sitiada completamente. Pero algo acontecía, y es que Caleb dijo al pueblo: cállense, porque lo único que están hablando es la fuerza del que está delante de ustedes, su enemigo. De lo único que estoy escuchando es que están dándole gloria al que no se merece gloria. Y ahora Caleb dijo: vamos ahora mismo, porque vamos a poder nosotros más que ellos. ¿Sabe por qué? Porque había una promesa de Dios sobre ellos que él la tenía que cumplir. Y no había hombre fuerte, no había principado ni potestades, no había nada que pudiese detener la promesa de Dios en el pueblo. ¿Qué es lo que quiero decir esta tarde con esto? Cuando tú escuchas lo negativo, no escuchas lo que el Padre está hablando a tu corazón. Y aunque Satanás diga lo correcto, que es delante de ti cosa imposible, tú sabes que al que cree todo es posible. Pero cuarta cosa es que el valiente guerrero se prepara para el campo de la batalla. ¿Qué hace? Se prepara. ¿Por qué se prepara? Porque hay cosas que no acontecen a causa de desconocerlas. Pastor, explíquemelo. David se puso el traje del rey, y David se da cuenta de algo: no le quedó el traje. Y David ahora entonces, como no le quedó el traje, David se fue a correr piedras, porque David estaba preparado, porque tenía una onda siempre. Hay cosas que Dios te las entrega, que tal vez pueden ser muy mínimas para ti, pero esas son las cosas que el Padre quiere usar para ganar tus guerras. Tú puedes ver un guerrero de una forma espectacular que tú lo admiras, pero tú tienes algo mínimo que Dios lo hace grande. Y David le demostró al pueblo que ellos tenían escudos, espadas, que ellos tenían de todo tipo de cubrecabezas, yelmos, tenían de todo tipo de armamento, pero David no podía usar ese armamento porque no había sido entrenado en ello. Pero David siempre había sido entrenado en la onda. David, cada vez que andaba cuidando las ovejas de su padre, porque salvaba las ovejas con una onda, algo que si alguien lo miraba, David no le podían creer. Pero ahora, mire eso, ahora David estaba delante de Goliat con la única arma que él sí podía usar, que era la onda. Hay cosas especiales que Dios te entrega, que Dios te da, que son muy tuyas, que son muy propias. Usted no puede pelear como pelea otro. Usted no puede usar tal vez la arma que otro pelea, pero usted tiene su propia arma en el Señor. Y cuando usted aprende a prepararse con lo que el Padre le entregó, usted se convierte hábil en lo que Dios le dio. ¿Por qué usted se convierte hábil en lo que Dios le dio? Porque lo que el Padre le entregó, usted no lo guardó, usted lo está. Y ahora usted se convierte hábil en eso. Por eso hay gente que usted la puede ver tan quietita, pero tienen un arma por dentro. Tan quedita, pero usted sabe de que esta gente tiene algo por dentro que ha estado practicándolo en el Señor. Por eso usted sabe que hay cosas que no las vamos a vencer como otros las vencen. Hay procesos que hay personas que las vence haciendo tanta cosa y eso le sirvió a ellos, pero a usted tal vez no le sirva. Hay cosas que a otra gente le hacen bien, pero tal vez no es el arma que Dios le entregó. Mire eso, ¿por qué razón? Porque cuando un valiente se prepara para el campo de batalla, ese valiente sabe usar lo que Dios le entregó en sus manos. ¿Por qué lo sabe usar? Porque un valiente tiene que estarse preparando y capacitando siempre para poder enfrentar sus guerras y sus batallas. Alguien que está aquí hoy
hoy? ¿Sabe por qué muchas veces son los discipulados o por qué muchas veces son los lunes de crecimiento? Porque nosotros necesitamos prepararnos para la guerra. Hay algo que anuncia el diablo, yo estoy preparándome para ser hábil. Hay algo que Satanás está anunciando, pero yo estoy ya preparándome para ver cómo lo voy a vencer. Yo estoy afilando la espada, yo estoy sacándole filo a esa espada, yo estoy preparando la onda, yo estoy recogiendo piedra, yo estoy haciendo algo que dé productividad en lo que voy a hacer. Hay guerras que no se vencen y es a causa que mira esto, que el guerrero no ha preparado su espada para la batalla, o el guerrero no es hábil en lo que hace. Tú tienes que saber cuando vas a orar, cuando tú te vienes a este altar y dices vamos a orar, tú tienes que pararte aquí ya hábil de lo que estás haciendo. Tú tienes que saber con quiénes vas a pelear, tienes que saber cómo le vas a dar, tú tienes que saber cuándo vas a hacerlo. Pero cuando tú no eres hábil, a ti se te pone a orar y sabes lo que hace, te quedas en silencio. Pero cuando tú eres hábil, le dice al diablo apártate porque voy, yo sé lo que voy a hacer, yo sé a lo que vengo, yo sé lo que traigo del Padre. Cuando tú eres hábil en lo que Dios te dio, tú sabes que cuando te dan la oportunidad, tú le cortas la cabeza al diablo, porque es la oportunidad tuya para exhibirte delante del Padre, porque es el tiempo que el Padre escogió para que te exhibiera. No pierdas la oportunidad que el Padre te da. Cuando el Padre te manda al campo de batalla, tome el arma que se te entregó, córtale la cabeza a ese gigante y demuéstrale al pueblo que Jehová está con. Diga conmigo, el que se prepara para la batalla no pierde una de ellas. Cuando tú entiendes que tú te preparas para la batalla, que te preparas para el campo de batalla, le voy a decir algo. Teológicamente y geográficamente, David, para derrotar a Goliat, se subió a una colina. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Sabe por qué? Porque David sabía cómo pegar con la onda. David sabía cómo, sabía la clave. Y David se subió a una media colina. ¿Y sabe qué hizo David? Usar el arma que Dios le había permitido ser hábil en ella. ¿Qué cosa es la que el Padre está creando en ti para que seas hábil? Pastor, yo quiero ser un intercedor. Yo siento que tengo la fuerza del intercedor. Pero si no te conviertes hábil en eso, lo único que va a provocar es que su enemigo se levante. Pero cuando el enemigo entiende y sabe que tú eres hábil, él va a pensarlo para provocarte. Pastor, explíqueme eso. Ahora David estaba en uno de sus peores procesos. ¿Y sabe dónde estaba? En la tierra de los filisteos. Ahora David estaba huyendo de Saúl. David estaba con temor. Y David dijo: pues entonces tengo miedo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer los locos. Empezó a echar espuma por la boca. Empezó a manchar las paredes como todo un loco. Los filisteos volteaban a ver a David y decían: que no es este el que mató al gigante. Porque cuando Satanás sabe que tú tienes un arma, y aunque tú estés pasando en tu peor proceso, Satanás te va a tener temor y te va a tener miedo. David hoy se encontraba en la tierra de los filisteos, y cuando llegó la noticia al rey de que David estaba entre ellos, ahora dice, lo primero que le decían al rey era: rey, cuidado, porque este David es peligroso. Y ahora el peligroso, el rey lo manda a llamar porque quería que fuera delante de él. Y dice: pero mira, se ve tan inocente. Alguien está aquí hoy. Se ve que no mata una paloma. David está con miedo, está tranquilo, déjenlo tranquilo. Y de repente David, dice la Biblia, que cuando pasó todo eso, el rey no es tonto. El rey dijo: bueno, este por algo se está haciendo el loco, tiene miedo, está solo. Y ahora dice que después David le lleva un trato. Y David le dice: señor mi rey, yo sé que tú vas a pelear contra los judíos, tú vas a pelear contra Israel. Te tengo un trato. Yo te ayudo a pelear contigo en contra de tus enemigos, y yo tengo mis valientes conmigo. Y David siempre iba con su valiente.
Y la Biblia dice que el rey le dijo, con miedo, le dijo: bueno, te aceptamos en nuestros escuadrones. Y la Biblia dice que mientras David peleó con los filisteos, dice que todas las batallas que los filisteos pelearon, todas las ganaron. ¿Sabe por qué? Porque ahora David estaba en el frente de esa guerra. Pero mire esto, por eso yo te digo que hay procesos que tú los vas a vivir, pero yo no, por hecho de que tú pases por un proceso, yo no voy a tenerte de menos. ¿Sabe por qué? Porque un valiente se despierta en el tiempo que se tiene que despertar. Ahora dice que venía la guerra entre los filisteos e Israel. Ahora es cuando iba a pelear filisteos e Israel. Pero David estaba en el lado de los filisteos. Y dice que el rey Saúl le llegó una noticia. ¿Y sabe cuál fue la noticia? David está entre los filisteos. ¿Sabe qué hizo Saúl? Se atemorizó. Y Saúl dijo: no puede ser que David esté en el lado de los filisteos. Traicionó. Pero como David sabía su identidad, dice que al momento de la batalla, al momento que la batalla reciaba, David puso de acuerdo a todos sus valientes y le dijo: no vamos a pelear en contra del pueblo, vamos a pelear a favor del pueblo. Mira, ¿sabes por qué Dios permite que tú entres a ciertas cosas o ciertos procesos? Es porque de adentro de eso tú le vas a dar la victoria a muchos. Es por lo que tú estés cruzando, atravesando, tú vas a enseñarle a otro que sí podemos vencer las cosas que intentan vencerlo. Ahora David se encontraba de este lado, pero ya tenía de acuerdo a todo su ejército diciendo: cuando la batalla recie, nos vamos a dar la vuelta y le vamos a demostrar a los filisteos que todavía tenemos, alguien está aquí hoy, que todavía tenemos fuerza del Padre para vencer. Yo vine a hablarle a la gente que se prepare en la batalla, que en los momentos que tú pienses que estás en el piso, cuando la boca de Dios se abre, te levanta para pelear las mayores batallas de tu vida, para darle victoria al pueblo del Padre. Hay victorias que vienen por hombres y mujeres que saben prepararse para la guerra, que saben prepararse para la batalla. Diga conmigo: nos preparamos. 5, y termino con esto. Y esta quinta cualidad de un guerrero valiente es una muy importante, y es que se esfuerza más allá de sus propias fuerzas. ¿Se esfuerza más allá de qué? Hay personas que siempre se mueven a su límite. Hay personas que siempre se acostumbran a moverse a su límite. Y muchas veces tendemos a decir: es que ya no puedo más, se me acabaron la fuerza. ¿Cuántos han dicho eso en algún momento? Ya no puedo más, se me acabaron la fuerza. Y la primera pregunta que surge: ¿por qué Dios no pelea por mí? ¿Por qué Dios no me da las fuerzas que necesito? Pero es que cuando Dios crea un valiente guerrero en ti, Dios sabe que el valiente guerrero tiene que pasar más allá de sus fuerzas. Y es lo que yo expresaba en 2 Samuel capítulo 23 verso 8, de los valientes de David. Y expresa: estos son los hombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el talmonita, principal de los capitanes. Este era Dino el Isnatí, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Cuántos mató? Tú nunca conoces lo que tú eres en Dios hasta que aprendes a pasar sobre tus fuerzas. Este hombre nunca hubiese conocido que tenía la habilidad de matar 800 hombres en una batalla si él no se hubiera esforzado más allá de su fuerza. ¿Cuántos han tirado con la hundía aquí? Yo tengo un primo que él, los garrobos o las iguanas, creo que algunos las conocen por iguanas, o sea, siempre estaban, cuando iban al monte, estaban hasta arriba del árbol muchas veces. Y uno, para ver esos animales, tenía que empezar a ver, porque los garrobos que nosotros le decimos tienen el color del árbol, o el color de la cáscara del árbol, muy parecido. Entonces, y esos animales iban arriba a veces. Pero yo tenía un primo que venía caminando
y volteaba y decía: allá está un garrobo. Y nosotros empezábamos a verlo, no lo mirábamos. Agarraba la onda y este agarraba la piedra y se lo bajaba porque se lo bajaba. Y este hombre, cuando venía abajo, lo cachaba. Así de fácil. Lo cachaba. Nosotros veíamos el mentado garrobo hasta que el garrobo venía rapa abajo. Porque él era, mira eso. ¿Qué es lo que acontece con esto? Él no se hubiera determinado a tener esa habilidad si él no lo hubiese intentado, si él no hubiese sobrepasado sobre su fuerza. Entonces, pero la hundilla, usted se da cuenta que usted le puede poner que 12 varas, que 15 varas, que entre más varas usted le pone de hule, la hundilla puede tener más fuerza, pero entre más varas tienes, más dura. Entre más varas tienes, más dura para poder estirarla. Pero entre más usted la estira, ¿qué es lo que pasa? Más fuerza tiene la piedra. Muchas veces el Señor va a tener que estirarte porque tú tienes un límite en ti. Pero Dios sabe que tú tienes más que eso. Dios sabe que el límite lo pone usted. Y por eso muchas veces el Señor tiene que estirarnos más y más y más. Porque Dios dice: tienes mucho más alcance. No te limites a lo único que tú conoces. Por eso estos hombres valientes, mientras no hubiesen esforzado en esa guerra, ellos no se hubieran dado cuenta que podían vencer 800 hombres en una sola batalla. Usted sabe que es pelear con espada y matar 800 hombres en una batalla. Es que ha de ser algo de miedo ver ese hombre tirando de un lado y tirando por otro. Ha de dar hasta miedo ver ese hombre cómo daba vuelta, giro, dando para aquí, dando para allá, esforzándose, sabiendo que él iba a guardar su vida. Muchas veces Dios va a permitir que tú llegues a tus límites, porque Dios lo que quiere es que conozcas que hay más allá de tus límites. Muchas veces el Padre va a permitir que tú tengas un tope en tus límites que tú crees que es el tope que tiene. Pero ¿por qué Dios no mete la mano? Porque Dios sabe que tú das más de eso. Y Dios lo que está provocando es que tú estires más. ¿Para qué? Para que te des cuenta que hay cosas que todavía no las sabías, pero que ahora las vas a conocer que están en ti. Hay victorias que tú no las conoces, que vienen por la valentía. Cuando tú dices: Señor, no importa que me estires como me estires, lo que yo sé que tengo más allá de mi fuerza, lo que yo sé que yo doy más, lo que sé que yo no soy cualquier cosa, yo lo que sé que soy alguien que viene del vientre de ti, y que hay cosas grandes que vienen a esta tierra a causa de forzarme y pasar más allá de mis fuerzas. Pero mire eso, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. ¿Hasta qué? Es que esta guerra es hasta que, mira, él no se daba cuenta que su mano ya estaba hasta de un solo nivel hasta que terminó la guerra. Hay momentos que tú vas a tener que terminar tu guerra, tu batalla. Cierra los ojos y me duele por aquí, me duele por allá, y esto es muy duro. Dios no se levantó. Es que Dios sabe quién tú eres en Él. Por eso Dios no se levanta, porque Dios sabe que tú tienes más que eso. Ahora mire eso. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y quedó pegada su mano, ¿a dónde? A la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Usted sabe que estos hombres se dieron cuenta que su mano ya no daba más hasta que sonó otra vez el shofar de victoria. Porque la persona que tiene su confianza en el Señor y que sabe para lo que fue determinado y hecho,
el cansancio no es lo que lo detiene, porque su mirada está puesta adelante. Y hay personas que no logran alcanzar la meta en Dios porque nunca terminan una batalla a causa del cansancio, a causa del desánimo y a causa de lo fuerte que se arrecian las guerras. Ahora este hombre, cuando mira su mano, ¿sabe lo que miró? Que no podía mover su mano para soltar la espada, porque su mano se había incrustado en el caño de la espada. Se había incrustado tan fuerte que ya no podía quitar la mano de su espada, porque eso no se había dado cuenta mientras estaba en la batalla. Se dio cuenta hasta que terminó la batalla, que fue tan dura y tan recia la guerra, que su mano estaba en su espada todavía. Y ahora dice que era el tiempo de recoger el ¿qué? El botín. ¿Sabe por qué? Porque después de que tú, como valiente guerrero, te atreves a luchar por el reino de Dios, siempre hay un botín que Dios tiene al final de todo para ti. Siempre hay una recompensa de Dios sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único que siempre premia a aquellos que pelean por su reino. Dios es el único que sabe premiarte de la forma correcta y más poderosa. Pastor, explíquemelo. Siempre Israel lo premiaba con botines, siempre lo enriquecía, siempre hacía que la tierra fructificara. Siempre hasta el día de hoy, el pueblo de Israel en pleno desierto hacen que el agua brote. En pleno desierto son los más grandes tecnológicos. En pleno desierto son los más grandes sembradores. En pleno desierto Israel tiene un poderío militar tan poderoso que es la séptima potencia mundial. En pleno desierto Israel tiene todo ese poderío. ¿Usted cree que es por el hombre? Eso no es por el hombre, es por Dios, porque Dios sabe recompensar a sus hijos. Ahora, la Biblia habla de 7 coronas en el cielo. ¿Usted cree que Dios no sabe recompensar? El día que usted termine esta carrera, el día que usted muera, ¿sabe por qué Pablo decía que para mí el vivir es Cristo, más el morir es ganancia? Porque Pablo en la tierra, después que conoció al Señor, pocas veces había sido recompensado de la forma correcta. Pablo sabía que nadie quería recompensarlo de la forma correcta. Siempre Pablo tuvo que estar en cárceles. Siempre Pablo tuvo que ser apedreado. Siempre Pablo tuvo que ser perseguido. Siempre Pablo tuvo que ser juzgado por los de su propia casa. Siempre Pablo tuvo que ser, mire eso, casi dado por muerto. Pero Pablo hoy dice: para mí el vivir es Cristo, pero ahora en esta condición el morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque él mismo escribe las 7 coronas que se le dan a aquellos que lleguen al final, aquellos que le sirvan al Padre. Ahora Dios es el que más bien recompensa de todas las batallas que tú libras. Que al final del camino usted tiene que entender que cuando Dios lo premie, no lo va a premiar con cosas pequeñas, lo va a premiar con cosas maravillosas y grandes. Por eso Dios dice que tiene cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque los premios de Dios son cosas que te dejan boca abierta. De repente Dios te bendice con algo y tú dices: yo nunca pensé llegar a esto. De repente Dios te permite obtener algo y tú dices: yo nunca en mi vida pensé que yo hubiese tenido lo que tengo. ¿Por qué? Porque Dios sabe recompensar. Dios es el que sabe dar lo mejor a sus hijos. Dios sabe bendecir la vida de sus hijos. Dios sabe dar a plenitud a sus hijos. Pero cuando tú peleas la batalla, cuando tú peleas la guerra, cuando te conviertes hábil, tú sabes que Dios te va a recompensar. Y no solo allá en el cielo, sino también aquí en la tierra. Hay recompensas del Padre que se van a soltar. Hay recompensas del Padre que se empiezan a soltar. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que hay recompensas que hoy se empiezan a liberar. Hay recompensas que se empiezan a soltar. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe recompensar a sus hijos. Él sabe pagar a sus hijos. Él sabe bendecir a sus hijos.
Yo vengo a hablarte de parte del Padre, que Él te va a recompensar a causa de ser un guerrero, a causa de ser una guerrera, que a pesar del cansancio, a pesar de todo, vive Jehová, que tus rodillas no se doblaron a Baal. A pesar de todo, a pesar de la bulla, a pesar del alboroto, a pesar de las negatividades, tus rodillas no se doblaron a Baal. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe recompensar a los que le aman. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Diga conmigo: el Señor sabe recompensar. El Señor sabe recompensar a sus hijos. Él sabe recompensar a sus hijos. El rey dijo: quien me saque de este apuro, yo le doy mi hija. Y quito de la casa de su padre que deje de pagar tributos. Y no solo eso, lo enriqueceré. Y David dijo: esa oferta me parece bien. Pero hay personas que dicen: no, yo no necesito esa bendición, yo no necesito eso. Y cuando no tiene el plato de comida, el primero que se voltea es a Dios. Señor, ¿por qué me dejas aguantar hambre? Soy tu hijo. Y Dios te dice: bueno, tú eres reprochador. ¿Alguien está aquí hoy? Dios tiene recompensas. Dios es fiel para con sus hijos. ¿Usted cree que David, cuando mató a Goliat, David después disfrutó de la riqueza? ¿Disfrutó de la hija de Saúl? La casa de su padre disfrutó de no pagar impuestos. Estaba excluido del impuesto, porque sabe que Dios sabe recompensar. Cuando la casa de Dios tiene una mentalidad errónea, en el sentido que no, yo no necesito, con lo poquito que tengo estoy bien, pero cuando no tiene llora. Entonces usted, su naturaleza le está diciendo que usted está hablando cosas incorrectas. Imagínese, Salomón se daba el lujo de arrinconar la plata y hacer montañas de plata, porque para la plata en el tiempo de Salomón era algo que no era muy valioso. Salomón arrinconaba la plata como nada. Dios le dio a disfrutar de sus riquezas, pero porque Salomón, mire eso, sabía ser alegre y agradecido con los presentes que Dios le daba. Y hay presentes que no se desatan o no se sueltan a causa de mi mentalidad tan equívoca. Pero bajo mi mentalidad y otro pensamiento lo deseo. Yo he escuchado personas que critican a otra persona porque logra comprar algo, y ellos dicen: yo no necesito eso, pero cuando le están costeando la casa del techo están llorando. Entonces el problema es la mentalidad equívoca que tenemos. Cuando Dios te va a recompensar con algo bueno. Aprende a disfrutar lo bueno de Dios, porque un guerrero valiente sabe que la batalla se le arreció a medio camino. En el matrimonio, muchas veces al comienzo o en medio, como sea, van a haber batallas que se te tienen que arreciar y la va a tener que vencer. Y al momento que la batalla se te arriesga, todo el mundo quiere salir corriendo. Todo el mundo empieza a hacer planes: ¿cuál es lo tuyo? ¿Qué es lo mío? ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde me voy? No, yo me voy, tú no te vas. No, que aquí, que allá. Y empezar la batalla a arreciarse. Tenemos 3 hijos, uno y la mitad para vos y otro la mitad para mí. Y la batalla se arrecia fuerte. Y usted empieza a ver que se le arreció eso, pero usted siguió peleando. Usted siguió ahí. Y de repente Dios lo recompensa con un matrimonio bendecido y feliz. Pero cuando usted lo ven así, luego van a decir: no, es que Julano es creído, es aquí. No, usted está disfrutando de lo que Dios le dio, porque usted sabe cuánto le costó esa batalla para librarla.
O usted me va a decir que abrió un negocio y nomás abrió el negocio, usted le fue re bien. Si hay personas que abrieron un negocio, yo abrí un negocio y a las 3, como los meses que lo abrí negocio, se me meten a la tienda y me robaron todo. Qué batalla más linda. Y de repente tú con fe dices, bueno, ¿y ahora cómo hacemos aquí? Y de repente tú empiezas a esforzarte en lo que estás haciendo y crees en el proyecto que Dios te entregó y lo empiezas a decir, no te va a ir bien de primero, pero tú sabes la batalla que reciaste, que luchaste, que peleaste. Y de repente el Padre te bendijo. Y de repente tú hoy estás en la bendición del Señor. Nadie te puede ver con diferentes ojos porque estás disfrutando donde Dios te quería llevar. Usted conoce de dónde estoy, pero no sabe de dónde vengo. Y ese es el problema, que hay gente que no conoce todo lo que cruzaste. Los ríos que tuviste que cruzar nadando, casi te ahogaban. Las fieras que tuviste que escaparte, que casi te mataban. Pero hoy que estás en la tierra de tu bendición, aprende a disfrutar lo que el Padre te entregó. ¿Sabes por qué? Porque cuando aprendes a disfrutar lo que el Padre te entregó, ahora celebras lo que tú ya peleaste. Ahora celebra lo que te costó lágrimas, lo que te costó sangre, lo que te costó llanto. Por eso dice la Biblia en el libro de Salmos que los que con lágrimas sembraron, con regocijo recogerán lo sembrado. Para recoger hay que llorar, para disfrutar hay que llorar, para poder estar aquí hay que llorar, para estar en el cielo hay que llorar. ¿Sabes por qué? Porque tus lágrimas riegan la cosecha. ¿Alguien está aquí? Así que hoy yo quiero recordarte que tú eres aquel valiente que de la nada Dios te levantó. Y había algo del Padre que me decía: dile a mis hijos que no vean el semblante de los que están a su lado, porque tal vez tu semblante no era el correcto para ir a una guerra, pero Dios te está preparando para que libres las mejores de ellas. Porque la causa de mucha gente el desanimarse es que ve su condición hoy. Y Dios no quiere que tú veas tu condición hoy, porque Dios te ve hoy, pero Dios sabe que tiene un destino para ti. Y antes que tú te veas hoy, ya Dios te está viendo en el destino que Él tiene para ti. Y algo del Padre es que siempre tiene, es que tú puedes ser el más débil de tu casa, pero a Dios eso no le interesa. Gedeón se encontraba llorándola. Gedeón estaba lamentando. Gedeón estaba porreando el trigo y diciendo: nos morimos de hambre. Pero hubo algo que cuando el ángel llegó a Gedeón, sabía que aunque Gedeón era el más pobre de su casa, y aunque Gedeón era su tribu más pequeña, los ojos del grande se habían puesto sobre él. Y los ojos del Señor se han puesto sobre ti para recordarte y decirte que Dios no va a entregar las más grandes batallas a los fuertes, sino a los débiles.